Buenas, ¿cómo están? En este vídeo vamos a aplicar las razones trigonométricas en la resolución de ejercicios. Con un par de ejemplos vamos a practicar lo que se aprendió de razones trigonométricas y vamos a ver para qué se usan. En este primer ejemplo podemos observar que tenemos como medidas 12, que es nuestra hipotenusa, el ángulo de 90, y un ángulo de 60 y un ángulo de 30. Cabe rescatar algo muy importante, que los tres ángulos del triángulo, en este caso 90, 60 y 30, siempre nos tienen que dar 180 grados, que es una característica que se había estudiado de los triángulos. Eso es algo muy importante para aplicarlo en algunos ejercicios posteriores. Bueno, en este caso entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que conocemos la hipotenusa, pero no conocemos la medida de los catetos. Este cateto marcado con la letra X y este cateto marcado con la letra Y, vamos a tener que calcular cuánto mide cada uno de ellos. Para eso vamos a utilizar las razones trigonométricas sen, cos y tan. Vamos a observar cómo se hace en cada caso. Lo primero y lo más importante es definir cuál va a ser nuestro ángulo de referencia, con cuál ángulo vamos a trabajar, con el de 60 o con el de 30. Pues con cualquiera de los dos vamos a obtener el resultado idéntico. Pero si tenemos que definir un ángulo para trabajar, yo en este caso voy a trabajar con este ángulo de 30 grados que está por acá y voy a establecer mis razones trigonométricas. Primero voy a establecer la razón sen. Recordemos, sen paréntesis. Aquí dentro del paréntesis va a ir el ángulo, en este caso el 30 con el que yo decidí trabajar. Y posteriormente la fracción sen, que se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Nuestro cateto opuesto sería la letra Y nuestra hipotenusa es 12. Bueno, como podemos observar, esto viene siendo una ecuación donde nos corresponde despejar el valor de y de una manera muy sencilla. El 12 que está dividiendo lo vamos a colocar multiplicando. Entonces sería 12 multiplicado por sen de 30, lo que nos va a permitir encontrar el valor de y. Para eso, pues simple y sencillamente vamos a colocar la operación en la calculadora. 12 multiplicado por sen. Observen que aquí está en inglés, dice sin, pero en realidad es sen. Y ahí vamos a colocar el 30 para ver el resultado correspondiente. En este caso dice que el resultado es 6. O sea que el cateto Y tiene un valor de 6. Ese sería entonces el valor de nuestro primer cateto. ¿Cuál cateto hay que calcular primero? Pues en realidad cualquiera de los dos. Eso no tiene ningún problema. Algo importante es que en la calculadora, para que funcione correctamente sen, cos y tan, ella debe tener aquí, no sé si logran ver esta letra D pequeñita aquí como marcada en negro, la observan, lo cual significa que la calculadora está trabajando en grados, que es como nosotros estamos resolviendo el ejercicio. De lo contrario, los resultados van a estar incorrectos. Es sumamente importante que esté esta letra D pequeñita en la calculadora. Bien, ya tenemos el valor del cateto Y. Ahora nos corresponde calcular el valor del cateto X. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues en este caso en particular tendríamos entonces dos maneras. Como ya tengo que la hipotenusa vale 12 y que el cateto Y vale 6, podríamos utilizar Pitágoras para calcular el cateto X, pero no es lo que nos corresponde en este video, pero se podría hacer usando Pitágoras. ¿Qué vamos a emplear? Pues vamos a emplear otra razón trigonométrica, igual con el ángulo de 30. Voy a aplicar la razón trigonométrica cos. Si yo uso cos del ángulo de 30, que es el que estoy usando,
y aplico la definición de cos. Cos es cateto adyacente, que es x, sobre la hipotenusa, que es 12. Y por lo tanto, resuelvo de la misma manera que hice antes. El 12 está dividiendo, pasaría a multiplicar. Sería 12 multiplicado por cos de 30 igual al valor de el cateto x. Y nuevamente lo resolvemos con la calculadora. Algo importante, la calculadora no necesita ese por. Se puede simplemente colocar 12 cos de 30, cierro el paréntesis, que la calculadora lo abrió solito, y ella automáticamente 12 pegado a cos, sen o tan, ella va a multiplicar. Usted puede o no digitar el por. En este caso nos estaría dando 6 raíz de 3 el resultado. ¿De acuerdo? Entonces ese es el valor de nuestro cateto x. 6 raíz de 3. Si usted prefiere también puede convertir ese resultado a decimales, lo cual nos daría redondeado a dos decimales 10,39, que sería otra posible forma de dar respuesta a el valor del cateto x. Pero ya 6 raíz de 3 ya es aceptado como respuesta ya correcta. Podríamos dejarlo hasta acá, pero en resolución de problemas, pues a veces es mejor tenerlo en decimales. Entonces también podemos decir que el cateto x vale aproximadamente 10,39. Muy bien, en este ejemplo número 2 observemos que tengo para trabajar este ángulo de 50. No tengo el otro ángulo para trabajar, pero podría encontrarlo por el hecho de que los ángulos del triángulo dan 180. Si este es 50 y este es 90, pues este tiene que ser entonces 40 grados. Pero en este caso no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque podemos trabajar con cualquiera de los dos ángulos. Y aquí pues voy a trabajar con el 50. Y voy a aplicar las razones trigonométricas para averiguar los lados que me faltan. ¿Qué tenemos? Eso es muy importante. La M es nuestro cateto adyacente. ¿Por qué? Porque es el que está junto al ángulo. La X, pues es la hipotenusa, porque está enfrente del ángulo de 90. Y el 15 sería nuestro cateto opuesto. El cateto adyacente está a la par del ángulo y el cateto opuesto está enfrente del ángulo. Recordemos que para esas definiciones primero tenemos que seleccionar el ángulo con el cual vamos a trabajar. Si yo fuera a trabajar con este ángulo de acá, que mide 40, entonces ese 15 ya no sería el opuesto, sería el adyacente, y la M no sería el adyacente, sino que sería el opuesto. Eso es importantísimo de considerar. Bien, vamos a usar nuestras razones trigonométricas. Si comienzo utilizando sen, voy a colocar sen paréntesis y dentro del paréntesis el ángulo, que es 50 en este caso en particular, y luego la definición de sen, que es la fracción cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto que mide 15, hipotenusa que en este caso se le colocó la letra X. ¿Qué sucede? Que en este caso en particular la X quedó en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer? De una manera explicada de la forma más sencilla posible. Que la X pasaría a multiplicar y el sen de 50 pasaría a dividir. Lo vamos a hacer en un solo paso. Vamos a colocar aquí la X, vamos a colocar el 15 y vamos a dividir entre sen de 50. ¿Por qué en el ejemplo 1 multiplicamos y en este ejemplo estamos dividiendo? Porque en el ejemplo 1 la letra quedó en la parte de arriba, en el numerador. Si la letra queda en la parte de arriba, procedemos a multiplicar. Pero cuando la letra queda en la parte de abajo, el procedimiento implica una división. Y lo hacemos con la calculadora. Colocamos 15 dividido o sobre sen de 50. Da lo mismo.
Recuerden que la calculadora abre paréntesis y hay que cerrarlos. Y nos está dando redondeado a 2 decimales 19,58, el valor de la hipotenusa. 19,58. Da lo mismo colocar la fracción que poner dividido. Es exactamente lo mismo. Yo recomiendo preferiblemente la fracción porque se ve más ordenado y más idéntico a como lo tenemos escrito. Bien, ya tenemos listo nuestra hipotenusa. Falta calcular el cateto M, la hipotenusa 19,58, y falta este cateto de aquí. Nuevamente, ya tengo un cateto que mide 15, este de acá, y ya tengo la hipotenusa que la acabo de encontrar que mide 19,58. El otro cateto podría encontrarlo utilizando Pitágoras, pero voy a usar otra razón trigonométrica. Vamos a ver si funciona cos. Si yo establezco la razón trigonométrica cos del ángulo de 50, pasa lo siguiente. Cos del ángulo de 50, por definición, es cateto adyacente, que es la M, sobre la hipotenusa, que originalmente yo no la conocía. Tenía una X, ahora sí la conozco. ¿De acuerdo? Ahora sí la conozco. Podría usar acá 19,58 perfectamente. Pero eso podría generarme a mí un error. ¿Por qué? Porque si el 19,58 por alguna razón yo la tuve mala, la operación la hice de forma incorrecta, pues me va a generar un error aquí. Sin embargo, sí lo puedo hacer, sí podría utilizar el 19,58 arriesgándome a arrastrar el error anterior al ejercicio que sigue. Entonces, yo recomendaría, si usted quiere, puede usar acá el 19,58 sin ningún problema, el cual pasaría a multiplicar a el cos de 50. 19,58 por cos de 50, lo cual nos estaría dando 12,59 para redondear. Pero vamos a no incurrir en el error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a procurar usar nuestra tercera razón trigonométrica, que ya no es ni sen ni cos, sino que es la razón trigonométrica tan. Si uso tan de 50 es cateto opuesto 15 sobre el cateto adyacente, que es la letra M. ¿Por qué esto es mejor? Porque estoy utilizando el 15 que a mí me dieron como parte del ejercicio. No estoy utilizando el 19,58 que encontré con anticipación. Al estar la letra en la parte de abajo, hacemos lo mismo. La intercambio de lugar, la M pasaría a multiplicar, el tan de 50 pasaría a dividir y quedaría que la M tiene un valor de 15 sobre tan de 50. Procedemos a hacerlo con nuestra calculadora y así estaríamos encontrando el valor de M. Tenemos fracción 15 sobre tangente de 50 y nos da como resultado, observen, lo mismo que nos había dado anteriormente, 12,59 para dejar nuestro resultado redondeado a 2 decimales. ¿De acuerdo?